¿Cuántas veces le has pedido perdón a Dios por el mismo pecado? ¿Cuántas noches has cerrado los ojos sintiendo que no importa cuánto reces, cuánto te arrepientas, simplemente no eres suficiente? ¿Cuántas veces has evitado acercarte a la comunión porque una voz en tu cabeza te susurra que eres indigno, que Dios no puede perdonar lo que hiciste otra vez? Si tu respuesta es demasiadas veces, entonces necesitas escuchar esto con toda tu atención, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos puede cambiar completamente tu vida espiritual. Y no lo digo yo. Lo descubrió un santo que pasó más de 50 años escuchando los secretos más oscuros del alma humana. Durante más de medio siglo, el padre Pío de Pietrelcina permaneció sentado en un pequeño confesionario en San Giovanni Rotondo, Italia. Miles de personas hacían filas que duraban días enteros solo para confesarse con él. Venían de toda Europa, de América, algunos viajaban durante semanas para arrodillarse frente a este fraile estigmatizado que podía leer las almas como libros abiertos. Y en ese confesionario, el padre Pío vio algo que lo perturbó profundamente. Vio a hombres y mujeres completamente destrozados, no tanto por sus pecados, sino por algo mucho peor, una culpa que nunca terminaba, un remordimiento que los devoraba vivos incluso después de confesarse, una voz implacable que les decía una y otra vez que eran basura, que Dios los había abandonado, que no había esperanza para ellos. El padre Pío identificó algo que la mayoría de nosotros no sabemos distinguir. Existe una culpa que viene de Dios, y existe una culpa que viene directamente del infierno. Una te lleva a los brazos del Padre. La otra te encierra en una prisión invisible de la que nunca logras escapar. Y aquí está lo más peligroso. Ambas culpas se parecen tanto al principio que la mayoría de las personas viven años, décadas enteras, aplastadas bajo el peso de una culpa falsa, creyendo que están siendo fieles a Dios, cuando en realidad están cayendo en la trampa más antigua del enemigo de nuestras almas. Porque escúchame bien, el diablo no necesita que sigas pecando para destruirte. Si logra convencerte de que tu pecado ya confesado sigue siendo una barrera entre tú y Dios, si logra que creas que eres irrecuperable, ya te tiene exactamente donde te quiere, lejos de la misericordia, paralizado en tu camino espiritual, inútil para el reino de Dios. El padre Pío lo vio con claridad cristalina. Hay personas que están más atadas por sus remordimientos que por sus pecados. Y esas cadenas no las puso Dios. Las puso el acusador, el que la Biblia llama el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Hoy vas a aprender exactamente cómo distinguir esas dos voces. Vas a descubrir los 5 criterios específicos que el padre Pío enseñaba para diferenciar la corrección divina de la acusación demoníaca. Y más importante aún, vas a aprender cómo liberarte de esa culpa tóxica que te ha mantenido encadenado, quizás durante años. No importa lo que hayas hecho. No importa cuántas veces hayas caído en el mismo pecado. No importa cuán indigno te sientas en este momento. Si estás viendo este video, es porque Dios quiere liberarte hoy. El padre Pío decía que cuando Satanás ve un alma acercándose a la confesión, tiembla de miedo, porque sabe que está a punto de perder su control sobre ella. Así que quédate conmigo hasta el final, porque la verdad que vas a descubrir tiene el poder de romper cadenas que quizás has llevado toda tu vida sin siquiera darte cuenta de que no venían de Dios. ¿Estás listo para distinguir la voz que libera de la voz que encadena? ¿Estás preparado para descubrir que tal vez la culpa que has cargado durante años nunca fue la voluntad de Dios para tu vida? Déjame pintarte un cuadro que probablemente conoces muy bien. Te confiesas. Sientes ese alivio profundo, esa paz que inunda tu corazón cuando escuchas las palabras de absolución. Sales del confesionario renovado, limpio, con la promesa de que esta vez será diferente. Pero pasan unas horas, tal vez un día, quizás una semana, y empiezas a sentir ese peso familiar regresando a tu pecho. Esa vocecita comienza de nuevo. ¿Realmente te arrepentiste lo suficiente? ¿Y si no fuiste completamente sincero? ¿Y si olvidaste mencionar algún detalle? Dios sabe que vas a volver a caer. Siempre lo haces. ¿Quién eres tú para acercarte a la comunión? Mérite. Era un hipócrita. Un fraude espiritual. Y ahí estás otra vez, arrastrando ese peso insoportable. No es el peso del pecado original, no es la carga que Cristo vino a quitar de tus hombros. Es algo diferente, algo más oscuro. Es la culpa tóxica, y es una de las armas más efectivas que el enemigo ha usado contra los hijos de Dios durante siglos. La culpa tóxica tiene características muy específicas que necesitas reconocer ahora mismo. Primero, es circular. No te lleva a ninguna parte. Te hace girar una y otra vez sobre el mismo punto, como un disco rayado. Te confiesas del mismo pecado, recibes la absolución, pero días después estás exactamente en el mismo lugar mental y emocional,
como si nunca hubieras ido a confesarte. En el confesionario, durante décadas, se escuchaba la misma historia repetida miles de veces. Padre, me confesé de esto hace una semana, pero sigo sintiéndome sucio. Sigo sintiendo que Dios no me ha perdonado realmente. Sigo viendo ese pecado cada vez que cierro los ojos. Esto no es contrición. Esto no es arrepentimiento verdadero. Esto es escrupulosidad, y es una enfermedad espiritual que paraliza a millones de católicos en todo el mundo. Segundo síntoma, la culpa tóxica te hace creer que nunca eres suficiente. No importa cuánto ores, cuánto ayunes, cuántas obras buenas hagas. Siempre hay esa sensación de que tu cuenta con Dios sigue en números rojos. Que debes algo que nunca podrás pagar. Que tu pecado fue tan grande que la sangre de Cristo, de alguna manera, no fue suficiente para cubrirlo completamente. ¿Ves la blasfemia escondida en ese pensamiento? Estás diciendo, sin darte cuenta, que el sacrificio infinito de Dios hecho hombre tiene límites. Que hay algo en ti tan podrido que ni siquiera el Cordero de Dios puede limpiarlo. Eso no es humildad. Eso es orgullo disfrazado. Es poner tu pecado por encima del poder redentor de Cristo. Tercer síntoma, la culpa tóxica te aleja de los sacramentos. Mientras que la culpa sana, la verdadera contrición, te empuja hacia la confesión y hacia la Eucaristía, la culpa tóxica hace exactamente lo contrario. Te susurra que eres demasiado indigno para acercarte, que necesitas arreglarte primero antes de volver a Dios. Es como un enfermo que dice, iré al hospital cuando esté sano. Es completamente absurdo, pero así funciona la trampa. Miles de católicos se alejan de la comunión durante meses, años incluso, no porque estén en pecado mortal, sino porque una voz les dice constantemente que no son dignos. Y aquí está la verdad devastadora, nunca fuiste digno. Nunca lo serás. Ninguno de nosotros lo es. La dignidad no viene de ti, viene de Él. Viene de su misericordia infinita que te declara limpio no porque lo merezcas, sino porque Él decidió amarte hasta ese extremo. Cuarto síntoma, la culpa tóxica te roba la paz. No esa paz superficial del mundo, sino esa paz profunda que Cristo prometió, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En su lugar, hay una ansiedad constante, un nudo en el estómago que nunca se deshace completamente, una sensación de estar siempre al borde de caer, siempre a punto de ser descubierto como el fraude que realmente eres. Quinto síntoma, y este es crucial, la culpa tóxica te vuelve espiritualmente estéril. No puedes servir a Dios efectivamente cuando estás constantemente mirando hacia atrás, constantemente rumiando tus fracasos. No puedes ser luz para otros cuando estás convencido de que solo eres oscuridad. No puedes compartir el Evangelio cuando secretamente crees que no aplica para ti. Y esto es exactamente lo que el enemigo quiere. No necesita que sigas pecando espectacularmente. Solo necesita mantenerte paralizado, inútil, encerrado en tu propia cabeza, obsesionado con tu indignidad. Porque un cristiano aplastado por la culpa falsa es un cristiano que no representa ninguna amenaza para el reino de las tinieblas. Durante años, en ese pequeño confesionario, se observó un patrón. Las almas más atormentadas no eran necesariamente las que habían cometido los pecados más graves. Eran las que no podían aceptar el perdón. Las que se aferraban a su culpa como si fuera una penitencia necesaria, como si Dios necesitara verlas sufrir antes de realmente perdonarlas. Pero aquí está la verdad que necesitas grabar en tu corazón. Dios no se deleita en tu sufrimiento. Satanás sí. Dios no necesita verte arrastrarte en la miseria para convencerse de que tu arrepentimiento es real. El acusador sí necesita verte así, porque tu miseria es su victoria. Ahora llegamos al corazón de todo esto. Existe una diferencia abismal entre dos tipos de culpa, y tu libertad espiritual depende de que aprendas a distinguirlas. Una viene del cielo, la otra viene del abismo. Una es medicina, la otra es veneno. Y ambas pueden sentirse casi idénticas al principio. La voz de Dios corrige, pero siempre con un propósito redentor. Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, siempre te muestra el camino de salida. Es como un cirujano que identifica el tumor, no lo hace para humillarte, lo hace para sanarte. La convicción divina viene acompañada de esperanza. Dios te dice, sí, esto está mal. Y aquí está cómo lo arreglamos juntos. Piensa en el momento exacto en que estás a punto de caer en tentación, o justo cuando acabas de pecar. Esa voz clara que te dice detente o levántate y confiésate. Esa es la voz de Dios. Es firme, sí. Es directa. Pero nunca te deja sin salida. Nunca te dice que eres basura irreparable. Te llama al arrepentimiento, te ofrece el sacramento,
te recuerda que su misericordia es más grande que tu pecado. La culpa sana produce lo que la Biblia llama contrición, un dolor por el pecado que te mueve a la acción. No te paralysa, te moviliza. Te lleva corriendo hacia el confesionario, no huyendo de él. Te hace decir, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero inmediatamente después te encuentras en los brazos del Padre que ya estaba corriendo hacia ti con el anillo y las sandalias. Mira a Pedro. Negó a Cristo 3 veces. Loro amargament. Sintió culpa. Pero esa culpa lo llevó de regreso a Jesús, no lejos de él. Cuando Cristo resucitado se le aparece, Pedro no se esconde. Se lanza al agua para llegar más rápido a su maestro. La culpa sana lo restauró completamente. Cristo lo reafirmó 3 veces. Apacienta mis ovejas. Pedro fue transformado de cobarde a mártir valiente. Ahora contrasta eso con Judas. Ambos traicionaron a Cristo. Ambos sintieron culpa. Pero Judas escuchó una voz diferente. Una voz que le dijo que lo que había hecho era imperdonable. Que era demasiado tarde. Que no había vuelta atrás. Y esa voz lo llevó a la desesperación absoluta, al suicidio. La diferencia no fue la gravedad del pecado. La diferencia fue que vos escucharon después de pecar. Esta es la revelación crucial. El diablo no puede impedirte que peques menos de lo que ya lo haces. Eres humano, caerás. Pero lo que sí puede hacer es destruirte después de que pecas. Puede tomar tu pecado ya confesado, ya perdonado por Dios, y usarlo como una cadena para arrastrarte lejos de la misericordia. La voz del acusador tiene un tono completamente diferente. Es implacable. No ofrece soluciones, solo condena. Te ataca especialmente después de confesarte, no antes. Porque antes de confesarte, te tentaba para que pecaras. Pero una vez que te confiesas, cambia de táctica completamente. Ahora te dice que tu confesión no fue suficiente, que tu arrepentimiento no fue genuino, que Dios no puede perdonar a alguien como tú. Escucha las mentiras específicas que el enemigo repite una y otra vez. Eres demasiado para la gracia de Dios. Tu pecado es diferente. Los demás pueden ser perdonados, pero tú no. Has cruzado una línea. Dios está cansado de ti. Has agotado su paciencia. Ya no hay misericordia para ti. Cada una de esas frases es una blasfemia directa contra la naturaleza de Dios. Están diciendo que la misericordia de Dios tiene límites, que su sangre tiene un poder limitado, que su amor es condicional. Todo mentiras del padre de la mentira. La estrategia es brillante en su maldad. El enemigo quiere mantenerte lejos del confesionario. Antes de que peques, te susurra que no es tan grave, que puedes confesarte después. Después de que pecas, te grita que es demasiado grave, que no vale la pena confesarte porque volverás a caer de todos modos. En ambos casos, te mantiene alejado del sacramento que lo aterroriza. Había una frase que se repetía constantemente: cuando ves un alma acercándose a la confesión, el diablo tiembla de miedo y rabia. ¿Por qué? Porque sabe que está a punto de perder. La confesión rompe todas sus acusaciones, todas sus mentiras, toda su influencia sobre ti. La voz de Dios te atrae hacia los sacramentos. La voz del enemigo te aleja de ellos. Es así de simple. Dios te dice: ven, lávate, aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El acusador te dice: estás demasiado sucio. Ni siquiera te acerques. Aquí está la prueba de fuego. Después de confesarte sinceramente, si esa culpa regresa con la misma intensidad. Si te sientes tan sucio como antes de la absolución, eso no viene de Dios. La absolución es real. Es efectiva. Cuando el sacerdote te declara perdonado en nombre de Cristo, estás perdonado. Punto. Fin de la historia. Si tu corazón no acepta eso, no es porque Dios no te haya perdonado. Es porque el enemigo está susurrando mentiras que tú estás creyendo. Ahora viene la parte que puede cambiar tu vida para siempre. Voy a darte 5 criterios específicos, 5 pruebas concretas que puedes aplicar ahora mismo para saber con certeza que vos estás escuchando. Estos no son conceptos abstractos. Son herramientas prácticas de discernimiento espiritual. Primer criterio: el timín, el momento. La voz de Dios te habla antes o durante el pecado. Es esa convicción clara que sientes cuando estás a punto de caer: no lo hagas. Esto te alejará de mí. O justo después: levántate ahora y busca mi perdón. La voz del enemigo, en cambio, espera. Te deja pecar sin mucha resistencia, pero después, especialmente después de confesarte, ahí es cuando ataca con fuerza brutal.
Te bombardea con recuerdos, con vergüenza, con esa sensación de que nada cambió realmente. Si ya te confesaste y esa voz sigue acusándote del mismo pecado con la misma intensidad, eso es el acusador. Ya no es Dios hablando. Dios declaró el caso cerrado en el momento de la absolución. El que sigue hurgando en la herida ya cerrada es el enemigo de tu alma. Segundo criterio, el tono emocional. La voz de Dios es firme pero nunca desesperante. Hay gravedad, sí. Hay seriedad. Pero siempre hay un hilo de esperanza atravesando la corrección. Es como un padre amoroso que disciplina, duele, pero sabes que te ama. Sabes que está de tu lado. La voz del enemigo es pura desesperación. No hay luz al final del túnel. Solo oscuridad. Solo ya no hay nada que hacer contigo. Cuando Dios te convence de pecado, hay dolor pero también claridad. Sabes exactamente qué hacer, arrepentirte, confesarte, enmendarte. Cuando el acusador te atormenta, hay confusión, niebla mental, una sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida. Dios ilumina el camino de regreso a Él. Satanás oscurece todos los caminos. Tercer criterio, la dirección temporal. Esto es fundamental. La voz de Dios siempre te señala hacia adelante. Sí, pecaste. Ahora levántate y camina conmigo hacia la santidad. Vamos juntos a construir tu futuro. Te llama hacia tu identidad verdadera, hijo amado, redimido, con propósito y misión. El acusador solo te hace mirar hacia atrás. Te encierra en tu pasado. Te define por tus peores momentos. Te dice que eso es todo lo que eres y todo lo que serás. Si la voz en tu cabeza constantemente te está haciendo revivir pecados ya confesados, si te mantiene atado a tu historia de fracasos en lugar de llamarte a tu destino de santidad, esa no es la voz de tu Padre Celestial. Dios no niega tu pasado, pero no te encadena a él. El enemigo quiere que tu pasado sea tu prisión perpetua. Cuarto criterio, el fruto que produce. Este es bíblico. Por sus frutos los conocerán. La convicción divina produce paz después del arrepentimiento genuino. No es que desaparezca todo dolor o toda consecuencia, pero hay una paz profunda que viene de saber que estás reconciliado con Dios. Es la paz que sobrepasa el entendimiento. Puedes estar atravesando una tormenta de consecuencias por tu pecado, pero en lo profundo de tu ser hay quietud porque sabes que Dios está contigo. La acusación demoníaca produce ansiedad sin fin. Es como una rueda de hámster mental que nunca se detiene. Incluso cuando estás haciendo todo bien, incluso cuando estás en gracia, hay esa voz susurrando que algo está mal, que olvidaste algo en la confesión, que tu arrepentimiento no fue suficientemente intenso. Es agotador. Es paralizante. Y no produce nada bueno en tu vida espiritual. Quinto criterio, y este es el más revelador, la presencia o ausencia de solución. Dios siempre ofrece un camino concreto de restauración. Te muestra los sacramentos. Te recuerda su misericordia. Te señala hacia la cruz. Te dice, aquí está el remedio. Aquí está la medicina. Aquí está tu sanación. Es específico y práctico. El enemigo solo señala el problema, nunca la solución. Te muestra tu pecado en alta definición, pero cuando buscas el camino de salida, solo encuentras puertas cerradas. Te dice que eres terrible, pero no te dice cómo dejar de serlo. O peor aún, te ofrece soluciones falsas. Solo tienes que esforzarte más. Solo tienes que ser perfecto. Solo tienes que ganarte el perdón de Dios. Todo mentiras diseñadas para mantenerte corriendo en círculos. Aplica estas 5 pruebas a esa voz que te atormenta y sabrás con certeza de dónde viene. No es complicado. No necesitas ser un místico avanzado. Solo necesitas honestidad contigo mismo y disposición para ver la verdad. Ahora que sabes distinguir las dos voces, necesitas saber cómo actuar. Las enseñanzas que surgieron del confesionario son claras y directas, sin rodeos espirituales. El diablo es como un perro rabioso atado con una cadena. Más allá de la longitud de la cadena no puede agarrar a nadie. Y tú, aléjate. Si te acercas, serás agarrado. Esta es la clave. El enemigo tiene poder limitado. Solo puede tocarte si tú le das permiso acercándote a su territorio. Cuando caes en sus acusaciones, cuando crees sus mentiras sobre tu indignidad, estás entrando voluntariamente en su radio de acción. Confiesa tus pecados con sinceridad, pero después, confía totalmente en la misericordia divina. Esto destruye toda la estrategia del acusador. Confessaste. Fuiste absuelto. Fin. No hay más que hablar.
Cualquier voz que te diga lo contrario está mintiendo. La confesión no es un tribunal donde Dios busca condenarte. Es un hospital donde Cristo te cura. Ligas enfermo y sales sano. ¿Qué sentido tiene que un médico te cure y tú sigas comportándote como si aún estuvieras enfermo? Eso es insultar la eficacia del tratamiento. Para las almas escrupulosas había instrucciones específicas, obediencia absoluta al confesor. Si el sacerdote te dice que estás perdonado, lo estás. Si te dice que no necesitas confesarte de nuevo, no lo hagas. Tu sentimiento de culpa no es más confiable que la palabra sacramental de Cristo hablando a través de su ministro. La palabra de absolución no es una opinión. Es un acto divino. Cuando el sacerdote dice «yo te absuelvo de tus pecados», no está expresando una esperanza, está declarando una realidad celestial. En ese momento, ante los ojos de Dios, eres completamente limpio. Si tú no lo crees, el problema no es que Dios no te perdonó. El problema es que tú no estás creyendo en el poder de su palabra. Llegó el momento de la acción concreta. No basta con entender, necesitas aplicar esto a tu vida ahora mismo. Estos son los pasos específicos que debes seguir desde hoy. Primer paso, reconoce el patrón. Mira hacia atrás en tu vida espiritual y pregúntate honestamente, ¿cuánto de mi culpa ha sido realmente de Dios y cuánto ha sido del acusador? ¿Cuántas veces me he confesado del mismo pecado sintiendo que nunca es suficiente? ¿Cuántas comuniones he evitado no por pecado mortal sino por vergüenza tóxica? Nombra la trampa. No puedes salir de una prisión que no reconoces. Segundo paso, ve a confesarte con fe absoluta en la misericordia. No con esperanza de que tal vez Dios te perdone. Con certeza de que lo hará. Llega al confesionario sabiendo que saldrás completamente limpio. Prepara tu confesión bien, sé sincero, pero después no dudes. La sangre de Cristo es infinitamente más poderosa que tu pecado finito. Tercer paso, acepta la absolución como definitiva. En el momento que escuches «yo te absuelvo», decide en tu corazón que ese pecado está muerto y enterrado. No vas a exhumarlo mañana. No vas a revisar el cadáver la próxima semana. Está perdonado. Terminado. Borrado del registro celestial. Cuarto paso, y este es crucial, cuando la voz acusadora regrese, porque regresará, recházala inmediatamente en el nombre de Jesús. No entres en diálogo con ella. No intentes razonar. No te defiendas. Simplemente di, en el nombre de Jesucristo, rechazo esta acusación. Fui perdonado en la confesión y eso es final. Di esto en voz alta si es necesario. La palabra hablada tiene poder. Quinto paso, enfócate en el presente y en tu misión. Dios no te salvó para que pases el resto de tu vida mirando tus fracasos pasados. Te salvó para que camines en novedad de vida. Pregúntate, ¿qué quiere Dios que haga hoy? ¿A quién puedo servir? ¿Cómo puedo ser luz? El enemigo quiere que estés paralizado por el ayer. Dios te llama a vivir el hoy con propósito.